¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Bien? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas, ¿qué tal? Hola, profe, buenas Buenas, noches. buenas. ¿Les puedo preguntar una cosa? ¿Hay algún WhatsApp que estén usando en la materia? Sí, les mando el link, porque la semana que viene, el martes que viene, tenemos a un invitado que es Jorge Domper, que ahora les voy a... Esperen que voy a tener esto si puedo hablar bien con ustedes. El martes de la semana que viene, tenemos un invitado de primera línea, que es Jorge Domper. Jorge Domper es el número 2 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, o sea, es el que maneja el presupuesto de la Nación. Escribió un libro, Jorge Domper, y nosotros fuimos uno de los primeros en invitarlo a que exponga ese libro en Loma de Zamora. Así que es muy importante, lo tenemos el martes, va a ser parte de la clase del martes. Entonces yo les quiero mandar a ustedes a ese WhatsApp, o si alguno quiere copiar mi WhatsApp y yo le mando después y ustedes copian la invitación para todos, ¿les parece? Sí, ¿Eh? profe, si quiere pase el número así lo copio. Bueno, ahí va. Y que me escriba una persona sola, yo le mando el coso y lo publican en el WhatsApp. ¿Está? Acuérdense que tiene que estar ustedes, hay que inscribirse antes, es una actividad de la facultad que organizan con mucho esmero. Y por eso yo quiero que estemos y le demos bastante voltaje. Va a haber más gente que la del curso. Así que por favor, ahí está, Curcio Milagros Belén, gracias. Escribime nomás que yo me encargo. En 2 minutos lo hago. Bueno, se va entendiendo, les cuento porque es importante que estén el martes y que lo difundan, que vengan todos los que quieran. Ustedes lo quieren participar a otras materias, lo envían, no hay problema. Porque ahí se presenta el libro de este hombre, que yo les copio el link también en el WhatsApp, que les lleguen, van a tener el link al libro. Entonces va a estar el personaje y el libro, vamos a tener al mismo tiempo. ¿Me siguen? Y es bueno, fuimos uno de los primeros en invitarlo, así que está muy contento con todos nosotros. Y siempre es bueno conocer a esta gente porque el día de mañana este hombre puede estar ahí en el Banco Central, puede subir un poquito más, me van siguiendo, son estos personajes que están en la tecnoestructura bastante altos y uno nunca sabe la vuelta de la vida. Siempre es bueno tener, decir, yo vi su conferencia en tal lado, leí su libro, ¿me siguen? Ustedes que están en el mundo de los números y algunos de las finanzas públicas, nunca está de más. Así que por eso es bueno que estén, cópienlo a todo lo que quieran, a todo lo que les interese, que vengan, que estén y listo. Ningún inconveniente. Así que bueno, ¿se entendió hasta ahí por qué es importante el martes que viene? Si lo quieren socializar, lo socializan. O sea, el que viene a la charla se lleva el libro digital también. Esto les quiero decir porque en el link va a ir copiado. Y eso es muy interesante. Bueno, listo. Eso es lo que quería decirles. Largamos hoy con la clase de hoy, tal cual está prevista, que se llama Las reformas del Estado en los países desarrollados. Es un autor Feigenbaum que yo sigo mucho y aprecio mucho, y les voy a decir por qué. Feigenbaum no está traducido al español, yo lo traduje ahí, hay una traducción que hice por ahí medio despeinada, pero está hecha, ¿no? Y la idea de Feigenbaum es, el tipo te dice, hay que explicar qué pasó en las privatizaciones, que es una cosa que yo quiero decirles, las privatizaciones que se dieron en la Argentina y en toda América Latina en la década del 90 no son un invento de la Argentina, se hicieron en los países desarrollados. Entonces, Feigenbaum, ¿qué dice? Te quiero explicar cómo fueron las reformas del Estado en los países desarrollados. Por eso Feigenbaum escribe ese libro y Feigenbaum te habla de qué ocurrió en los países desarrollados en la década del 80. Y estudia varios casos ahí, que ahora los vamos a ver. Estudia el caso de Inglaterra, estudia el caso de Estados Unidos, estudia el caso de Francia. Y a partir de ahí este hombre, Feigenbaum, saca una serie de conclusiones, te habla de distintos modelos de privatizaciones, te habla de cuál es el límite entre lo público y lo privado. O sea, es interesantísimo lo que hace Feigenbaum, y prácticamente no fue traducido al español. Yo lo tengo para ustedes, se los doy y listo. ¿Les parece? Bueno, así que vamos a ver el tema de las privatizaciones en los países desarrollados. ¿Por qué es importante ver las privatizaciones en los países desarrollados? Porque de ahí después salen los modelos que aplican en América Latina.
¿Me siguen? Entonces estamos viendo el modelo donde se originó. ¿Qué es lo que nos aplica a nosotros? Ese señor que se llamaba Carlos Menem. No sé si se acuerdan de Carlos Menem, que se murió hace un poquito. Hay mucha gente que lo reputea, me incluyo, pero de alguna forma él hizo el Reforma de los 90 inspirándose en uno de los modelos que vamos a ver ahora, en uno. Bueno, ¿listo? ¿Listos para el viaje? Entonces vamos a la filmina. A ver, déjame ver si me deja compartirlo como un poquito de paciencia porque estoy intentando otra cosa. No me sirve esto, espérate. A ver, tácate, compartir. No quiero esto. Una ventana o una pestaña. No me deja, es increíble, es increíble. Ahora va. Una ventana. Ahí está, ahora sí me deja. Bueno, ¿listo? Compartir. Bueno. Profe, ¿va a grabar? Acá ahí está, gracias, estimada, ahí va. ¿Qué seríamos sin ustedes con esa mentalidad de control y esquivar las normas que tienen? Ahí va, vamos. Ahora sí. A ver, espera, ahí está grabando, técnicamente estamos ya en grabación. ¿Listo? Estamos transmitiendo en vivo. La pantalla que está ahora, ¿se ve en... ¿Ven el PowerPoint o ven en negro como la otra vez? No, se ve bien. Vemos el power. El PowerPoint. Bueno, listo. Vamos. Entonces vamos a hablar, tal cual les dije, las reformas del Estado en los países desarrollados. ¿Ahora siguen viendo bien? Ahí, ¿siguen viendo bien? Sí, profe. Bien. Bueno, qué raro, la otra vez fallaba. Bueno, no importa, ya estamos. Esto le demuestra que los sistemas hacen lo que quieren, sinceramente. Hay días que funcionan de una forma, otros de otra, pero bueno, porque la otra vez, ¿se acuerdan que me decían que no se veía? No sé si era con ustedes que tenía el problema. ¿No? Bueno, no Sí, se... la otra vez no se veía. Bueno, mira, ahora se ve y estoy haciendo lo mismo que hacía la otra vez, con lo cual hay algo que está acá, algo ha pasado acá, pero no se preocupen. Bueno, vamos. Feigenbaum, en ese texto que yo les dije, que se llama Encogiendo el Estado, en inglés se escribe Shrinking the State, ¿no? Que se llama Encogiendo al Estado. Hace mucho tiempo, hace como 28 años atrás, había una película de Walt Disney que decía, querida, encogí a los chicos, que era un flaco que no sé qué inventó, con un rayo que achicaba a la gente y había achicado a los hijos, ¿no? Entonces, Feigenbaum es algo parecido, pero te cuenta en su libro Achicando al Estado o Encogiendo al Estado. Y de alguna forma Feigenbaum dice, mirá, yo te quiero explicar cómo se produjeron las privatizaciones de los 80 en los países desarrollados. ¿Por qué? Dice muy sencillo, porque en esas privatizaciones se observa que hay como una obsesión por achicar el Estado. Que yo les hago un avance, ¿no? Le digo, ¿pero cómo achicar? Sí, Feigenbaum dice, si es tan importante achicar el Estado, explíqueme su teoría de por qué creció ese Estado. Me seguís como si el Estado está gordo, tiene que adelgazar. Listo. Para saber cómo tiene que adelgazar, explícame cómo engordó. O si mirá, se comía muchos ravioles con albóndiga, listo, hermano, tenés que dejar de comer ravioles con albóndiga todos los días, ¿entendiste? Entonces, de alguna forma, Feigenbaum te dice esa teoría. Decime por qué el Estado creció y yo te explico por qué tendrías que achicarlo, o así entiendo por qué tendría que achicarlo. Un poco eso es la base. Entonces él se hace dos preguntas, básicamente. Primero, ¿qué son las privatizaciones? ¿Se entiende el objetivo de él? Explícame los distintos modelos que hay de achicar el Estado, explícame los distintos modelos que hay de privatizar. Perfecto. Entonces tiene dos preguntas en la cabeza que responder. Una es qué son las privatizaciones, ¿no? Y de la mano de esto va, por lo tanto, hay distintos tipos de privatizaciones. Y luego hay una segunda pregunta, pero él ya no se la hace otro autor que se llama Carlos Polidano o Charles Polidano para los amigos, y que Polidano se hace dos preguntas. ¿Por qué las reformas fracasan? ¿Y cómo institucionalizar las reformas? O sea, porque se vio que luego de muchas de las reformas del Estado, la mitad de la biblioteca las consideraba fracasadas, la mitad de la biblioteca las consideraba exitosas, a las reformas de los 80, aunque y o de los 90 también. ¿Me siguen? Entonces, Polidano, es un segundo autor, se preguntan, ¿por qué las privatizaciones fracasan?
Y la otra pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo institucionalizar las reformas? Yo le voy a explicar ahora la palabra institucionalizar. Institucionalizar es una palabra que se usa mucho en sociología con S, ¿no? No con Z. Bueno, entonces en sociología se usa esta palabra y significa cómo una cosa nueva se transforma en normal. O sea, cómo algo se institucionaliza. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, antes de la pandemia había gente que se saludaba con la mano, se daba la mano con otro, encantado, Fernandelli, me siguen, contador Cadorna, un gusto, y te daban la mano, ¿me siguen? Bueno, ¿de dónde viene darse la mano? Justamente es un saludo que se institucionalizó o se normalizó en la Edad Media. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Había tal nivel de desconfianza porque se vivían acuchillando entre ellos, había muchas reyertas, se esperaban en los caminos y se acuchillaban. Era peor que ciertas partes del conurbano. ¿Me seguís? Entonces yo decía, ¿qué pasó en la Edad Media? Bueno, había una desconfianza muy grande respecto de cómo te saludaban, no. Entonces la forma de saludar al otro era mostrarle la mano abierta, no tengo cuchillo. Es decir, el mostrar no tengo cuchillo y el otro mostrar que no tenía cuchillo, chocaban la mano, de ahí viene el saludo. Eso significa institucionalizar. Institucionalizar es una práctica social que se transforma en normal a lo largo del tiempo. Mire que el tiempo puede ser 500 años, 400 años. Eso es lo que se llama institucionalización. O sea, hay ciertas convenciones, reglas humanas o códigos, nos saludamos así, así, que se institucionalizan a lo largo del tiempo. Eso es institucionalización. Por ejemplo, ahora ustedes están viendo que durante la pandemia hubo realmente una explosión del teletrabajo. Todos estuvimos teletrabajando o haciendo que teletrabajábamos, ¿no? Bueno, luego de esos 2 años hay un montón de gente, ahora la gente está retornando a las oficinas y hay un montón de gente que dice, pero mirá que yo puedo seguir teletrabajando bien desde casa. Puedo hacer bien la tarea. Hay un montón de jefes que se dan cuenta, caramba, hay ciertas tareas que las podemos seguir manejando a la distancia. ¿Se entiende? Entonces, eso significa que el teletrabajo, que antes era una normalidad o era para salir del paso, significa que el teletrabajo de alguna forma se institucionalizó, se fue transformando en normal y hay un montón de gente que dice, che, está bueno que esto continúe, otro dice que está malo que esto continúe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es institucionalizar. Cuando algo se transforma en normal, cuando algo se transforma en permanente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió la palabra institucionalización? Listo. Vamos a ir ahora a la segunda filmina, si ustedes me lo permiten. Tácate. Acá está. Entonces, ¿cuál es el lío que hay con las privatizaciones para Feigenbaum? Feigenbaum dice, las privatizaciones son muy útiles para entender las reformas del Estado, ¿no? Y cuando empieza a acercarse a la palabra privatización, empieza a ver directamente que tiene múltiples significados. Primero, en Europa, a la privatización se lo asocia a lo mismo que lo asociamos nosotros acá en Argentina y en América Latina también. ¿Qué significa privatizar? Privatizar en Europa continental, sobre todo, y en América Latina, significa tomar un bien que está en manos del Estado y lo transfiero a los privados, ya sea por préstamo, licitación, vendo acciones, tercerizo, como ustedes quieran, digamos, ¿no? Hay distintas formas de privatizar, pero Feigenbaum dice entonces, la idea de privatización en los países europeos y en América Latina significa, tomo una empresa que está en el sector público, es decir, estatal, y la vendo al sector privado o la traspaso a través de traspaso de acciones, la doy por concesión en 30, 40 años, la tercerizo, lo que ustedes quieran. Pero eso es algo que estaba en manos del sector público, termina siendo transferido al sector privado. De una forma permanente o incluso temporaria. Vieron que hay empresas que te dicen, durante 30 años la va a administrar el que gana la licitación y luego de los 30 años vuelve al Estado. En ferrocarriles tienen mucho eso, en AISA tienen mucho de eso. ¿Me siguen? Hay un montón de privatizaciones que recién ahora están volviendo al Estado o se está evaluando si tienen que seguir en manos de, se prolonga la concesión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces en Europa
la privatización tiene la misma idea que para nosotros. Tomo una empresa pública y la vendo al privado. Punto. En Estados Unidos, ese gran país hermano del norte que no es Bolivia, en Estados Unidos la idea de privatización se le asocia a algo distinto. El norteamericano no tiene empresas estatales, aunque ustedes no lo crean. Estados Unidos no tiene empresas estatales, salvo una, que ahora les voy a decir el nombre, Acme. ¿Vieron algún dibujito animado? Los que tienen 80 años de la marca Acme, ¿vieron algún dibujito del Correcaminos? ¿Sí o no? ¿Nunca vieron el Correcaminos? Sí. Bueno, Sí. bueno, ¿qué pasaba con el cohete marca Acme, si ustedes se acuerdan de esa escena? ¿Andaba bien o era una recontra cagada el cohete Acme? A ver, ahí está, Diego López asiente. Ese es el tema. Acme es una empresa estatal norteamericana. Es American Corporation of Mechanics. Es la empresa americana de mecánica, como la industria mecánica del Estado de Argentina que teníamos y fabricábamos el rastrojero diésel. Bueno, Argentina tenía una industria mecánica del Estado. Después la privatizaron, le hicieron pelota, no importa ahora, ¿no? Bueno, los americanos siguen teniendo la marca Acme y se cagaban de risa de la marca Acme. Nunca funcionaba. O sea, en el dibujito te volvían loco a la marca Acme. Cohete marca Acme, explosivo marca Acme. Y nunca el Correcamino, digamos, sufrió ningún daño por algo de marca Acme. Bueno, esa actitud significa que el americano no tiene una cultura de generar empresas públicas cuando tiene algún problema, alguna falla del mercado, como dicen los economistas, ¿no? ¿Y cómo soluciona esas fallas del mercado el americano? Muy sencillo, o da subsidios o mete más regulaciones estatales. O sea, la mentalidad de intervención del norteamericano, el de EUU, es, acá hay un problema, creamos una empresa estatal, diría un europeo o un latinoamericano, dice, no, acá no, pibe, eso déjalo, eso es grasa acá, te dice. Nosotros damos un subsidio o fabricamos normas. O sea, hacemos que el Estado intervenga más y el Estado interviene o con subsidios o con normas. Por lo tanto, para usted, ¿qué es privatizar? Muy sencillo, te va a decir el norteamericano. Para mí privatizar es desregular, quitar normas o quitarle subsidios a esa parte del mercado. ¿Me siguen? Entonces Feigenbaum dice, a la pelota. Quiere decir entonces que hay dos formas de ver las privatizaciones. Los europeos y los latinoamericanos la ven como transferir un bien del sector público al privado. Los americanos ven a la privatización como un sinónimo de desregular, quitar normas, significa esto, o quitar subsidios. ¿Por qué quitan normas? Porque el americano cree que el mercado es la mejor forma de regular las actividades sociales. Y los mercados, creen ellos, funcionan mejor si vos le quitas normas. Normas en el sentido de reglas, no la norma, la Gladys, ¿me van siguiendo? Entonces, si vos le quitas normas, el mercado mejora. Que es un poco lo que dice Milei, no sé si lo vieron al muchacho ese medio despeinado, que Milei dice, voy a reventar el Banco Central y anda por ahí. Bueno, en lo de Milei se ve clarito, justamente, el espíritu si le quito normas a un mercado, le quito reglas, le quito los subsidios, ese mercado se transforma más competitivo, se transforma más dinámico, etcétera, etcétera. Eso está muy claro en el pensamiento norteamericano. Entonces, síntesis, la privatización para un americano no quiere decir lo mismo que para un europeo. ¿Se entendió hasta ahí esta parte? Miren que esto es clave, Bueno, vamos entonces. Boing. Y ahora viene el límite entre lo público y lo privado, dice Feigenbaum. Feigenbaum dice, yo noto que existen límites entre lo público y lo privado distintos según los países que consideremos. A ver, ¿qué querés decir, Feigenbaum? Muy sencillo, te dice Feigenbaum. Yo veo que hay sociedades que reclaman una mayor intervención del Estado. Frente a todos los países, acá tiene que intervenir el Estado. Acá tendría que tener más Estado. Y hay otras sociedades que reclaman menor intervención del Estado. ¿Me siguen? O sea, hay culturas que reclaman un nivel de intervención estatal mayor y hay culturas que reclaman un nivel de intervención estatal menor. O sea, que el Estado no se meta en mi vida cotidiana. ¿Por qué tiene que haber un Estado?
O sea, ¿qué es eso que me caso en un registro civil? ¿Por qué el Estado tiene que decidir si es legal o no que yo me case? Te diría uno de estos extremos. ¿Me siguen? O sea, ¿qué tiene que meterse el Estado en mi vínculo? ¿Qué tiene el Estado? O sea, el otro día lo escuchaba hablar a Milei de esto, ¿no? Él dice, ¿qué tiene que meterse en el Estado? Si yo me quiero divorciar, ¿por qué tengo que pedirle permiso a un juez? Si hay un contrato entre mi señora y yo, ¿no? Me puedo divorciar rompiendo ese contrato de palabra. Y el Estado no tiene que intervenir nada. O sea, uno puede deducir, entonces Milei quiere hacer mierda, el Banco Central y el registro civil también, por lo que se va viendo hasta ahora. ¿Me siguen? Bueno, vamos. Entonces, de alguna forma, aparecen las culturas que tienen un perfil más estatista y las culturas que tienen un perfil más liberal o más libertario, como está de moda decir hoy, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la sociedad tiene que hacer lo máximo posible y el Estado lo menos posible. Sociedad en el sentido de conjunto de individuos, ¿eh? Entonces en Estados Unidos creen que el individuo tiene que hacer lo máximo posible para solucionar un problema. Y el Estado lo menos posible. Por eso sueñan con Estado chico, un gobierno chico. No sé si vieron las películas, siempre sueñan que los burócratas de Washington me cobran impuestos y yo pago mis impuestos, pero los burócratas nos invaden, nos espían. O sea, esas cosas que se ven en las películas significa que en la cultura norteamericana de hay un sentido antiestatal, hay un gen antiestatal. El americano asocia al Estado con algo que lo ahoga. Por eso tiene muy claro los impuestos. Yo pago impuestos y los burócratas de Washington me espían a través del FBI, bla, bla, bla. Todo ese mambo que ustedes escuchan, ¿no? Le conté la anécdota de las armas en Estados Unidos, ¿cómo es? Que luego de cada atentado, esos atentados que los tipos matan 70 personas en una universidad, etcétera, etcétera, que se junta uno con un rifle, aparece siempre un político después que dice hay que cortar en la libertad de las armas, esto que el otro. Y se produce un incremento del consumo de armas. O sea, porque en Estados Unidos hay una obsesión con el gobierno quiere impedirme comprar armas. Tengo que comprar armas antes de que el gobierno me prohíba tener más. Porque yo si no tengo 18 rifles automáticos me siento intranquilo. Entonces, por eso les quiero decir, hay que entender ciertos problemas de la visión del Estado norteamericano, hay que buscarlo en profundidad. Hay una visión antiestatal. El individuo tiene que hacer lo máximo posible, el Estado tiene que hacer lo menos posible. Por eso esa palabrita loser que ustedes ven, loser, perdedor, este es un loser que usan, tiene mucho de esta mentalidad atrás. Entonces, si vos le preguntás a un norteamericano promedio que no esté muy drogado, ¿no? El tipo, ¿por qué te fue mal en la vida, Johnson? Es muy probable que el tipo, si te entiende, te va a decir, porque no me esforcé individualmente lo suficiente. ¿Me vas siguiendo? Ahora, o sea, y vos lo ves en las películas de Rambo. Rambo, digamos, los americanos perdieron la guerra de Vietnam. Sin embargo, va Rambo ahí con los músculos y una ametralladora y revienta a todos los vietnamitas, sucios comunistas, dice, y empieza a tirar y mata a todos. ¿Me siguen? Entonces, de alguna forma, vos decís, mira esa mentalidad individual, como que el individuo puede mucho. Eso es lo que quiero que tengan presente, ¿no? En Europa es distinto. En Europa, sí, en Europa continental estamos hablando. Si vos le preguntás a un ciudadano francés promedio, ¿no? ¿Por qué te fue mal en la vida, Jean-Jacques? Dice, porque el Estado no me dio los medios suficientes para desarrollarme. ¿Me siguen cómo es el tema? Entonces, ¿cuál es la mentalidad europea continental? La mentalidad europea continental cree que el Estado tiene que garantizar cierto bienestar a la gente. Y que la gente tiene todo el derecho de desarrollarse si el Estado le da ese umbral mínimo. El americano no cree en los umbrales mínimos, en los límites mínimos. Al americano no le gusta que le diga, mira, tiene que haber un nivel mínimo por el cual no, la igualdad no existe. ¿Me siguen? Que eso lo van a ver muy clarito en Milei. Milei tiene muy claro esta definición bien de la cultura utilitarista americana. La desigualdad no es un problema para el Estado, no tendría que serlo. A cada cual le va bien en la vida por cómo se esfuerza, por la suerte que tiene, con lo cual, señor gobierno, no me cargue a mí con el fracaso de los otros. ¿Me siguen cómo es el tema? Es una mentalidad muy individual. La mentalidad europeo continental es más parecida a la argentina, te dice, no, acá uno se tiene que desarrollar porque el Estado te tiene que dar el desarrollo, que vos ¿me siguen? Que vos tengas los umbrales para desarrollarte. Entonces, con lo cual quiere decir que hay
sociedades que reclaman más intervención estatal, sociedades que reclaman menos intervención estatal. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguno que me haga un gesto, si se entiende o no? ¿Sí? Entonces, Sí, profe. listo, seguimos. Y ahora vamos al publicómetro o privatómetro de Feigenbaum. Feigenbaum dice, está bien, Feigenbaum te dice, mira, en el mar hay olas grandes, las mareas, por eso el mar sube y baja, pero también cuando vos vas a la playa, ves olas chiquititas, te bañás en Mar del Plata, hay olas chiquititas, perfecto. Entonces tenemos que distinguir cuáles son las dimensiones que tiene este continuo público-privado. ¿Qué busca acá Feigenbaum? Si ustedes se acuerdan, los televisores viejos tenían primero el selector de canales, ¿no? Que tenías el 13, el 11, el 9, y después tenían un anillo alrededor que era la sintonía fina. Lo que hace Feigenbaum, ¿qué te explicó? En la filmina anterior, Feigenbaum nos explicó canal estatal o canal mercado. Tenés dos canales, ¿me siguen? Dice, perfecto. Ahora, dentro de canal mercado o dentro de canal estatal, uno puede regular la sintonía un poquitito. Bueno, entonces yo les cuento ahora por qué Feigenbaum hizo esto. Muy sencillo, les doy un ejemplo. En Canadá hay una empresa que se llama Bombardier. Bombardier era una empresa que ahora fabrica aviones. En la década del 60, Canadá tenía poco desarrollo de aeronáutica. Tenían una empresa de Havilland, que era una subsidiaria de otra empresa británica, pero los tipos querían desarrollar empresas canadienses propias. En los 60 estamos hablando. Entonces el gobierno canadiense lo van a ver a un fabricante de motos de nieve que estaba en la zona de Montreal, que se llamaba Bombardier, de origen francés el flaco, Bombardier, se llama Bombardier. Son aviones que hay actualmente. Y dicen, Bombardier, escúchame, ¿vos fabricás lindas motos de nieve? Sí, dice Bombardier. ¿Querés fabricar aviones? Nosotros te ofrecemos un contrato con un subsidio por el cual vos vas a fabricar aviones y nosotros te vamos a subsidiar cada avión que fabriques al 70% de su costo. Bombardier se la cuenta, pero mira que yo sé fabricar motos de nieve. No me importa, ¿querés fabricar aviones? Te lo subsidio. Y ahí empieza la industria aeronáutica Bombardier en Canadá. Entonces Feigenbaum te dice, vos ves, le estoy poniendo un ejemplo, entonces por cada avión Bombardier que vos ves, ¿es por completo un avión producido por una empresa privada canadiense? Yo sí, no, si tiene un subsidio del 70%, quiere decir que esa empresa, digamos, no puede ser considerada como si fuera completamente privada. ¿Me van siguiendo lo que hace? Entonces, me tenés que explicar cuáles son los límites finos entre lo público y lo privado. ¿Me siguen hasta ahí donde vamos? El tipo dice, mirá, si para producir tal cosa el Estado pone tanta plata, significa que esa industria no es tan privada, que tiene mucha intervención del sector público. Por lo tanto, describime bien dónde está el límite entre lo privado y lo público. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces ahora vamos a buscar la sintonía fina. Listo. Entonces Feigenbaum dice, hay 4 dimensiones para entender el continuo público-privado. Ahí vamos a las dimensiones. ¿Se ve el cursor si yo lo muevo así, estimada gente? Sí, Sí, profesor. profe. Bueno, vamos a la dimensión financiera. Supónganse que acá, un continuo, ¿qué es? Acá hay un polo, hay una rayita y acá hay otro polo. ¿Me siguen? La dimensión financiera. Sí, digamos, acá, si la dimensión financiera empieza acá, es 100% de los recursos lo aporta el Estado. Si la dimensión financiera de un problema termina acá, 100% de los recursos lo aporta el sector privado o el individuo. ¿Se va entendiendo cómo es el tema? En la distribución lo mismo, 100% está en manos del Estado, 100% está en manos del privado. La responsabilidad lo mismo, 100% en manos del Estado, 100% en manos del privado. Y la decisión, 100% en manos del Estado, 100% en manos del privado. Y estos continuos, a medida que te corres, va variando el grado en cada una de las dimensiones. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Es un continuo que sufre corrimiento de acuerdo al problema que estás analizando. Entonces, a la izquierda de la pantalla va a estar el 100% estatal, a la derecha de la pantalla va a estar el 100% privado. Hágame alguno si se entiende hasta acá, porque esta es la parte más difícil del texto. Sí, profesor. Listo, entonces estamos listos. Vamos.
En la dimensión financiera, acuérdense, acá está el 100% público, acá está el 100% privado. En la dimensión financiera, Feigenbaum pregunta, ¿quién paga este servicio? ¿Si sale de rentas generales o sale del bolsillo de los usuarios? Entonces, ¿qué te diría Feigenbaum? Vamos a poner un ejemplo. Parques nacionales. Ustedes saben, los parques nacionales los pagan desde el presupuesto del Estado federal. Hay parques federales y también hay parques provinciales. Bueno, los parques provinciales se pagan con los impuestos de la provincia, los parques federales se pagan con los impuestos de la nación. Perfecto. Ahora, vos cuando vas a un parque nacional, vos sabés que ese bien es público. Pero en algún momento te dicen, momentito, usted cuando quiere ir a disfrutar de un parque nacional, ¿no? Espera, ahí empieza. Espera, tac, tac. Ahí está. Usted cuando quiere ir a un parque nacional, ¿entra libremente? No, no. Hay una casilla que me cobra un pequeño ingreso. Ah, ¿le cobran un ingreso? Dice Feigenbaum. Sí, digamos, espere que cada tanto se vuelve loco esto. Bueno, sí, entonces quiere decir que hay una tasa de usuarios. Sí, bueno, para mí eso es una pequeña forma de privatización. Entonces, ponga la cruz por acá. Pero está rebelde esto. Ponga la cruz por acá. ¿Vieron en el continuo? Entonces no es 100% estatal eso. Ponga la cruz por acá, porque hay una participación privada en esto. Usted tiene que pagar ese uso. Bueno, ¿se entendió hasta ahí entonces que el truco que hace Feigenbaum? ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo? ¿Usted va a visitar un parque nacional y hay una tasa de usuario? Listo, eso es una forma de privatización. Entonces, sobre el continuo, ponga la crucecita más a la derecha que a la izquierda, estimado. Perfecto. Luego dice, vamos a analizar la distribución. Es decir, ¿quién presta ese servicio? Si me lo prestan empleados públicos o lo prestan empresas privadas. Listo. Ustedes están viendo en la Argentina, en ferrocarriles, hay líneas que si bien son del Estado, algunas, están concesionadas los trenes que circulan sobre ellas. ¿Me siguen? Entonces, fíjate que te diría, los ferrocarriles que tiene actualmente en Argentina, ¿son del Estado o son de los privados? Y parcialmente, Feigenbaum. O sea, las vías supone que son del Estado, pero pueden correr empresas privadas. Ah, perfecto. Entonces me presta el servicio de cargas, me lo presta una empresa privada en algunos ramales de los trenes de carga argentinos, sí. Ponga la cruz por acá. ¿Me siguen? Pero mira que las vías son estatales, no importa, ponga la cruz por acá. Bueno, luego, la otra pregunta es la responsabilidad. ¿Quién se responsabiliza por el uso de este servicio público? ¿Se responsabiliza el Estado o se responsabiliza el individuo usuario? ¿Me siguen? Por ejemplo, lo van a ver con los DNI. Cuando ustedes sacan un DNI, el DNI, el primero que se da a los chiquitos que nacen es gratuito. Pero van a ver con el correr del tiempo y a medida que vas perdiendo los DNI, ese DNI te va saliendo más caro. Tenga usted que ese duplicado cuesta 2.000 australes. Perfecto. Quintuplicado cuesta 10.000 australes. ¿Me van siguiendo? Les pongo una moneda ficticia. Es decir, esa forma se llama responsabilización. Por cada vez que uso ese servicio público en exceso, me cobran una pequeña tasa. ¿Me siguen? Yo no sé si en Loma de Zamora ahí te cobra un arancel por bochazo. No sé si saben si es así, si existe. ¿Saben si existe en Lomas eso? ¿No? Bueno, No, no, no existe, no existe así, no. bueno, en la UBA te hacen eso. En la UBA te calculan un costo mínimo por cada bochazo. ¿No? Entonces el día que te vas a pedir el título, te dicen, bueno, muéstreme cuántas materias bochó. Boché 8 materias, pero las rendí después de 6 veces, las aprobé todas. Listo, son 10 pesos por cada materia, usted me debe 48 pesos. ¿Me seguís? Entonces, esa idea de responsabilizar al usuario por la sobreutilización de ese servicio es lo que en el continuo de la responsabilidad se tendría que poner un poco más a la derecha, porque lo responsabilizás al usuario. ¿Me siguen? En cambio, si siempre se hace cargo el Estado Nacional, tenés que poner la cruz por acá. Listo, sigamos. Y luego está el problema de la decisión. ¿Quién toma las decisiones de este servicio? Si la toman empleados públicos, ponga la cruz por acá. Si la toman ciudadanos, ponga la cruz por acá. Bueno, ¿cómo es el tema de la decisión? Muy sencillo. Ustedes imagínense
la reforma de los 80 en Estados Unidos, en un estado americano que es Oregon, Oregon con G, no con J, sino sería Orejón. Bueno, en Oregon se produjo una privatización completa del sistema educativo de nivel secundario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Antes, en el sistema de Oregon, los colegios secundarios americanos se manejan con un director y con un directorio, o sea, un board, ¿no? Como le gusta decir a algunos, hay un board, hay un directorio, ¿no? Bueno, ese directorio, cuando el colegio secundario era del Estado, estaba integrado por todos los profesores del colegio secundario en cuestión, en Oregon, ¿no? Decían, acá está el profesor de matemática, y este profesor de lengua, de actividades prácticas, y ese directorio, junto con el director / directora, decidía un poco cómo se orientaba ese colegio secundario. Bueno, a raíz de, si ustedes quieren, la privatización o la apertura por completo del sistema secundario en Oregon, votaron una ley por el cual los padres tenían que ocupar el 80% de las sillas del directorio que antes ocupaban profesores de matemática, profesores de lógica, actividades prácticas. ¿Me van siguiendo? Con lo cual, luego de la reforma educativa que hubo en Oregon, vos le preguntás, ¿el servicio de educación es público? Sí, es público. Bueno, pero ¿quién toma las decisiones? En los directorios, dice, hay un 80% de ciudadanos. Bueno, ponga la cruz por acá. Entonces, si se van acordando de lo que les fui contando, por ejemplo, en los parques nacionales, la cruz estaba por acá. ¿Quién me presta el servicio? La cruz está por acá. ¿Quién se responsabiliza? La cruz está por acá. ¿Y quién decide? La cruz está por acá. Hay un camino sinuoso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Feigenbaum dice, ven, existe un límite relativamente sinuoso entre lo público y lo privado. Hay que analizar servicio por servicio qué grado de presencia o no tiene el Estado, qué grado de presencia o no tiene el privado. ¿Me siguen? Fíjense que hablamos de parques nacionales, servicios educativos, líneas de ferrocarril, estudios universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para redondear esta filmina, ¿qué quiere decir Feigenbaum? Que el límite entre lo público y lo privado es sinuoso. ¿Me siguen? Bueno. ¿Y cómo hay que ir, Feigenbaum? Y tenés que ir caso por caso. Vos tenés que decirme por qué en tal servicio en tu país hay subsidio a tal sector, por qué en tal sector hay empresas públicas, por qué en otro sector hay solo empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí va. Espera un cachito. Ahora, denme 2 minutos, que agrego el teléfono de ustedes para mandar el... Hacemos 3 minutos, 2 minutos de corte, así me permiten, me permiten agregar lo que quería agregar. ¿Puede ser? Ya vuelvo. No me voy, estoy acá. ¿Listo? Ya les mandé el link para la charla, lo tiene Milagros Curcio, que lo va a socializar con todos ustedes. Ahí tienen que inscribirse en el link para la charla y tienen también el libro de Jorge Domper. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, acá viene el problema central del que yo les había hablado, de justamente, entonces, quiere decir que el tema del crecimiento del Estado es importante. ¿Por qué el crecimiento del Estado es importante? Dice Feigenbaum. Muy sencillo, porque veo en todas las teorías que hay de reforma del Estado que me dicen que el Estado creció, el Estado engordó, etcétera, etcétera. Entonces Feigenbaum dice, y por lo que se ve hasta ahora, dice Feigenbaum, escribe en los 80, las privatizaciones son una excelente forma para tratar con el crecimiento del Estado. Todos los que te dicen que el Estado creció, te dicen acá hay que privatizar. Listo. Entonces explíqueme lo que son las privatizaciones, dice Feigenbaum. Perfecto. Las privatizaciones son algo más complejo que el traspasar los activos del gobierno al sector privado o que el quitar regulación. Dice, ¿vieron las dos cosas culturales que les hablé? Bueno, privatizar es algo más complejo que sacar normativas o de mandar empresas públicas al sector privado. Y dice, fíjense, esta dice, las privatizaciones son un fenómeno, son un problema
que excede la naturaleza técnica de la definición. ¿Qué quiere decir acá esta filmina? Entonces privatizar es algo más complejo que una cuestión técnica. De eso te estoy hablando, dice Feigenbaum. ¿Se entiende? Dice, las privatizaciones son algo más complejo que lo que te lo pintan. Porque estás corriendo un límite, estás corriendo el límite entre lo público y lo privado. ¿Me sigue? Estás corriendo varias cosas cuando privatizás. También cuando estatizás estás corriendo varias cosas. ¿Me siguen? Dice, entonces la privatización no es algo técnico. Tené cuidado, dice Feigenbaum. Acá les quiero aclarar algo. En ningún momento Feigenbaum dice que no hay que privatizar o que no hay que estatizar. El tipo te dice, tenés que saber que privatizar es algo más complejo que una cuestión técnica. Es una cuestión política, porque estás corriendo los límites entre lo público y lo privado, estás tocando un montón de intereses, ya sea a favor o en contra, no importa. Tenelo presente, dice Feigenbaum. Perfecto. Entonces vamos, seguimos con la filmina que sigue. Entonces, acá viene lo que yo les hablé. Entonces, si es tan importante achicar el Estado, como les adelanté al principio, quiere decir que me tenés que explicar por qué el Estado engordó. Dice, bueno, sí, es así. Perfecto. Entonces, hay 3 teorías de por qué creció el Estado. O sea, Feigenbaum juntó todos los libros que tenía a su alcance sobre el crecimiento del Estado y dijo, vamos a ver cuáles son las 3 teorías que hay por qué crece el Estado. Y agarra por el tema primero por demandas ambientales. ¿Qué es lo de demandas ambientales? ¿Le hizo juicio un delfín al gobierno norteamericano? No. El crecimiento del Estado por demandas ambientales es un tipo de crecimiento que significa que un Estado no está aislado de su sociedad. Un Estado vive dentro de una sociedad, hay un montón de demandas históricas, etcétera, etcétera. Feigenbaum observa que en múltiples estados la experiencia es que el Estado creció porque alguien en la sociedad o ciertos grupos sociales le reclamaron al Estado que creciera. Por ejemplo, en Europa es muy común que decían, nos queremos industrializar. Entonces, ciertos estados europeos decían, vamos a crear un ministerio de industria para fortalecer la industrialización. Queremos un mejor sistema de salud. Vamos a crear un ministerio de salud para que coordine mejor algunos hospitales públicos, hay que crear otros hospitales. Entonces, ¿qué te diría ahí en la teoría del crecimiento por demanda ambiental? El Estado crece porque se lo pidió la sociedad francesa, se lo pidió la sociedad sueca, la sociedad alemana de su momento. ¿Me van siguiendo? Pueden haber sido los obreros, pueden haber sido los industriales, pueden haber sido los Boy Scouts, no importa. Había una demanda en la sociedad que pedía, dame más servicios públicos, dame algún subsidio más, dame más servicio de salud, quiero ir a una universidad gratuita. Entonces el Estado crece porque hubo una demanda en la sociedad. Esto es lo que dice Feigenbaum. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Muy sencillo. Cuando vos decís, mira, el Estado está grande, en el sentido es muy grande, perfecto. Ahora, que sea tan grande, ¿es por culpa del Estado o porque la sociedad pedía más servicios? No, lo pedía la sociedad pedía, dame más crédito de vivienda, dame mejores hospitales, dame más escuelas, dame más universidades, dame, perfecto. Entonces significa que un Estado que creció por pedido de la sociedad no es tan culpable cuando el Estado crece por dinámicas internas. ¿Me van siguiendo? Entonces, en la teoría de demanda ambiental dice, el contexto le pidió al Estado que creciera. ¿Se entiende hasta dónde quiero ir? O sea, la sociedad argentina en un momento lo pidió, la sociedad brasileña en un momento pidió, la sociedad mexicana en un momento pidió que el Estado creciera, por eso el Estado es grande o más grande. Perfecto. Con lo cual, significa que este Estado que creció porque la sociedad lo pidió, no es tan culpable como los otros estados que vamos a ver ahora. Luego, voy a la teoría que está ahí como número 3, pero porque es más fácil de explicar. El Estado crece por imperialismo burocrático. ¿Qué quiere decir imperialismo burocrático? Muy sencillo. El Estado crece porque los distintos ministerios o las distintas burocracias compiten entre sí por ver quién tiene más presupuesto o más poder. ¿Me siguen? O sea, vos, por ejemplo, ves típicamente con las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas vos tenés Fuerza Aérea, Ejército y Marina. Imagínate que mañana decís, le voy a comprar 18 aviones a la Fuerza Aérea, nuevitos, 0 kilómetros.
Al día siguiente te aparece el general Cadorna, el que ustedes quieran, dice, yo soy del ejército argentino, me tiene que comprar un tanque, los tanques nuestros no sirven ni para los desfiles ya. Por favor, le compró 18 aviones nuevitos a la Fuerza Aérea, a mí me hace falta algunos tanques, algunos camiones, bla, bla. Y a los 10 minutos siguientes te aparece la Marina y dice, yo quiero un destructor nuevo, me hace falta una corbeta para los viajes a la Antártida y custodiar el mar argentino, bla, bla. Bueno, esta teoría del imperialismo burocrático dice el Estado crece porque las distintas unidades burocráticas compiten entre sí a ver quién tiene más poder y mayor control de recursos. ¿Se entendió el imperialismo burocrático? Y lo mismo pasa con las universidades nacionales. Imagínate mañana que el nuevo ministro Perksic dice, le quiero dar más plata a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, porque ahí hay algunos investigadores brillantes y docentes brillantes y algún que otro alumno muy destacado, le quiere aumentar el presupuesto al doble. ¿Ustedes creen que la Universidad de La Matanza se va a quedar tranquila y ver que se entiende dónde vamos y dice, no, che, a mí también, dame unos, le diste a Loma de Zamora, no me vas a dar a mí, que esto es la capital del peronismo, que bla, bla, bla. Me siguen como... Entonces, de alguna forma, te van pidiendo las distintas unidades burocráticas, cuando le aumentás un poquito una, le tenés que largar a las otras. Con lo cual hay unos teóricos que dicen, entonces el Estado crece por imperialismo burocrático. Las distintas unidades burocráticas siempre te van a pedir más plata o más poder. ¿Fuimos hasta ahí? Entonces, o sea, y te pasa acá y en Estados Unidos también, ¿eh? Yo te puedo asegurar que vos en Estados Unidos le querés dar más plata a la Marina Americana y enseguida te aparece el ejército, a mí me tenés que dar también unos mangos. Siempre ocurre lo mismo. Eso se llama imperialismo burocrático. Y luego, el juego político perverso. ¿Qué quiere decir esto? Acá va, esta es la teoría que más se parece a Milei, ¿no? El juego político perverso ve al Estado como un elemento negativo y el Estado es un redistribuidor negativo de la riqueza. Le saca plata a los ciudadanos para darle plata a los grupos concentrados o a la casta política, te diría Milei. Lo de Milei no es nuevo, es una teoría vieja, se la conoce como la escuela de Austria, viene de ahí. Entonces el Estado es un redistribuidor negativo de la riqueza, le saca plata al contribuyente no organizado, a ustedes, para darle plata a la clase política, para darle plata a los burócratas estatales, etcétera, etcétera. Por eso hay que destrozar el Banco Central. Es un poco la ecuación que hace él, ¿no? Eso no lo inventó él, viene de hace rato. A los que les interese ver sobre eso es la Escuela Austríaca de Economía. Y la Escuela Austríaca de Economía no se pelea nada más con el Estado, se pelea con la democracia también. Porque los tipos dicen, no, cualquiera no puede votar. Tienen que votar las personas más adineradas, porque son las que ven su patrimonio, digamos, de alguna manera afectado por el voto. Entonces no tenés que permitir votar los pobres. Eso lo pueden buscar en Hayek, lo pueden buscar en von Mises, que son los teóricos de esta escuela. Si bien defienden muchísimo el mercado y detestan el Estado, pero desconfían de la democracia. Ellos creen que la democracia, dicen, no puede votar lo mismo un rico que un pobre por completo. No permitan votar al pobre, porque el rico con los impuestos pierde mucho patrimonio, en cambio el pobre no tiene nada que perder. Entonces, ¿por qué tiene que votar? Te van a decir. Por eso van a ver cuando a Milei le preguntan de qué opina de la democracia, te esquiva. Porque si dice esto, la gente lo caga a palos. Bueno, ¿me van siguiendo donde vamos? Entonces, pero la teoría del juego político perverso que dice, el Estado le saca plata a los contribuyentes, para darle a la casta política, a la estructura estatal, etcétera, etcétera. Que es un poco el argumento central de los libertarios. Es viejo ese argumento, no lo inventaron ahora. Yo esta clase la estoy dando hace años y de hace años que hablo de lo mismo. Esto se llama el anarcocapitalismo, está acá. Es esa corriente. El anarcocapitalismo cree que a los mercados le tiene que sacar todo el Estado. No tiene que haber más Estado y que los mercados se regulen solos. ¿Y por qué no tiene que haber más Banco Central? ¿Quién va a garantizar tu moneda? No va a haber más moneda única. Va a haber una moneda, vos vas a elegir la moneda que quieras y emiten los bancos que quieras. O sea, el Banco Cohete emite una moneda, el Banco Santander emite otra, el Banco Pirulo emite otra y vos elegís con la moneda que querés hacer las transacciones. ¿Me siguen? Si bien el Banco Central Argentino ha estado en problemas desde hace unos 50 años, por lo menos, ¿no? Eso no significa que tengas que destrozarlo. Tal vez haya que regularlo mejor, etcétera, etcétera. Bueno, entonces,
ya tenemos las tres teorías de por qué crece el Estado. Uno, porque se lo pidió el contexto. La del imperialismo burocrático, porque las unidades burocráticas compiten entre sí y suben los impuestos para ello. ¿Me siguen? Y el juego político perverso, porque el Estado le saca el dinero al contribuyente individual y se lo da a la casta política, a las grandes estructuras estatales, el capitalismo de amigos. Bueno, ahí están las tres teorías. Con lo cual, queridos alumnos, nos quedan que existen dos teorías hostiles al Estado y una teoría amigable. Las teorías hostiles, ¿cuáles van a ser? Las teorías hostiles son las últimas dos que vimos. La teoría del imperialismo burocrático y la teoría del Estado negativo. ¿Me siguen? O el Estado como juego perverso, ¿no? Que el Estado, lo que te dice Milei. Perfecto. Y nos queda la teoría amigable, que es la teoría, por ejemplo, que dice, no, el Estado creció porque se lo pidió a la sociedad sueca, o se lo pidió a la sociedad noruega. El Estado no creció porque se le cantó. Alguien lo votó, eso, alguien lo pidió. Perfecto. Bueno, vamos. Y acá viene la importancia de las teorías. Si ustedes se acuerdan de la primera clase, yo que les dije, mi teoría condiciona mi forma de ver y responder a la realidad. Si yo tengo una teoría hostil respecto del Estado al momento de reformar el Estado, voy a emprender políticas hostiles. Porque veo burócratas, veo el Banco Central que no sirve, veo gasto desbordado, me siguen de forma porque vemos al gasto como gasto puro, no lo ves como una inversión social. Mientras que las teorías amigables, en el momento de reformar el Estado, lo van a hacer de una forma más dulce, si ustedes quieren. Van a buscar reformas incrementales. ¿Qué significa una reforma incremental? Es una reforma que va poco a poco. ¿Me siguen? Va creciendo poco a poco. Y son reformas incrementales y negociadas, como las que hizo Suecia. Suecia es un país que en la década del 80 reformó su Estado. Pero a diferencia de Inglaterra, que con Margaret Thatcher hizo una reforma salvaje, o sea, privatizó todo, quitó todos los subsidios que pudo, etcétera, etcétera, en Suecia dijeron, no, el Estado sueco está grande. Si está grande es porque lo hicimos crecer entre todos. Entonces vamos a achicarlo de una forma consensuada, de una forma incremental, gradual, etcétera, etcétera. O sea, Suecia hizo un cierto achicamiento del Estado, lo mismo que Noruega, lo mismo que Finlandia. En los 80 hacen un cierto achicamiento del Estado, pero no con el énfasis tipo de política de choque que lo hacían en la política británica. O sea, que la Bretaña decía, vamos, en 2 años no tiene que quedar más empresas del Estado, y privatizaron todo. ¿Me siguen? Por ejemplo, Francia, de alguna forma, aplicó también un modelo incremental. O sea, Jean-François Mitterrand era el presidente francés que estaba en la década del 80, y Jean-François Mitterrand privatizó Air France. Air France estuvo privatizándose durante 20 y pico de años. O sea, poco a poco vendían acciones, y ahora Air France, creo que desde hace 10 años atrás, es una empresa completamente privada. Renault, o Renault, o Peugeot, o el grupo PSA, antes era del Estado francés todo eso. Mitterrand tomó la decisión, vamos a privatizar de a poco esto. Fue un proceso de privatizaciones de alrededor 20 años de duración. ¿Me siguen? Iban avanzando poquito a poco, el objetivo estaba muy claro, avanzaban. Bueno, esas son las reformas amigables. Las reformas hostiles, ¿qué provocan? Te llevan a reformas del Estado duras, ideologizadas y a política de choque. O sea, Milei, ¿en qué tipo de reforma estaría? A ver si lo pueden ubicar ahora. Las hostiles. Exactamente, porque tiene una teoría hostil en la cabeza. El Estado es el enemigo, hay que destrozar el Banco Central, hay que achicarlo a los hachazos, esto. No te lleva a reformas. Y Feigenbaum lo dice, las teorías hostiles llevan a reformas del Estado duras, ideologizadas y a políticas de choque. Mientras que la teoría amigable del Estado, el Estado creció porque lo engordamos entre todos, lleva a reformas incrementales y negociadas. Entonces, estos negocian y hacen la privatización poco a poco. Estos no negocian, te sacan una ley a las trompadas y privatizan en 2 años todo. ¿Se entiende lo que estoy queriendo ir? O sea, hay reformas incrementales, que generalmente vienen de teorías amigables, y hay reformas hostiles, que vienen de teorías hostiles. Bueno,
Ahora bien, hasta ahí fuimos, sigo avanzando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los puntos en común entre ambas teorías? Que esto es muy interesante. O sea, yo les planteé, hay teorías hostiles, hay teorías amigables. ¿Qué son los puntos en común? ¿Se acuerdan la teoría de los conjuntos con el diagrama de Venn, cómo era? ¿Se acuerdan? Que había al centro el punto de intersección. ¿No se acuerdan de ese mamarracho explicativo que nos hacían en el colegio? Bueno, le lo voy a dibujar porque me parece que veo algunos que están, que no conocen ni el diagrama de Venn. A ver, ¿se ve el mamarracho explicativo acá? No, no se ve. Espera. ¿Se ve ahí lo que quiero mostrarles? El diagrama de Venn, los dos conjuntos y el punto de intersección está sombreado. Bueno, lo que vamos a ver ahora es A intersección B. Estamos yendo ahí, o sea, teoría hostil, el conjunto teoría hostil de un lado, el conjunto teoría amigable. Vamos a ver el punto de intersección entre las dos teorías. Bueno, ¿cuáles son los puntos en común entre las dos teorías? Primero, ambas corrientes creen en la necesidad de mejorar los servicios a ciudadanos. Tanto los hostiles como los amigables dicen, acá hay que mejorar el servicio al ciudadano. No puede ser que la empresa estatal le brinde malos servicios. Dice, perfecto. Luego dice, hay que medir la performance de los servicios públicos. ¿Qué están queriendo decir las dos teorías? Es cierto, tenemos que saber cómo es el rendimiento que tienen estas empresas públicas o empresas privatizadas. ¿Se entiende? La performance significa eso, o qué tan eficientes son, qué hacen con la plata, cómo gastan la plata estas empresas públicas. Luego, el tercer punto en común es acercar la administración al ciudadano. O sea, el ciudadano en la empresa pública o en la empresa privatizada le tiene que explicar cómo se administra esa empresa. Hay que acercarle, mire, usted tiene derecho a tal cosa, a tal otra. Luego, otra teoría es optimizar los costos de servicio. O sea, al ciudadano le tiene que explicar, usted, este servicio cuesta tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Te dicen las dos teorías. ¿Qué más te dicen? Asegurar los derechos del consumidor. O sea, usted como consumidor de esta empresa privatizada eléctrica tiene tal derecho, tal otro, puede reclamar de tal forma, etcétera, etcétera. Luego, usted también, como usuario de esta empresa privatizada o estatal, tiene derecho a tal servicio. O sea, lo esclarecer respecto de los servicios, el derecho. Luego, dice también estas dos teorías, hay que darle mayor control al ciudadano y mayor capacidad de elección. ¿Fuimos hasta ahí? Entonces fíjense cómo en el fondo dice acercar la administración al ciudadano, esclarecerlo en sus derechos, mostrarle los costos que vos tenés, mostrarle las prestaciones de los servicios, hay que darle más poder de control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos. Entonces ahora nos vamos a agarrar con los tres tipos de privatizaciones que encuentra Feigenbaum. Entonces repasamos. 3 teorías por las cuales creció el Estado. ¿Me siguen? Esas 3 teorías se agrupan en hostiles, 2 hostiles y una amigable. Y ahora agarramos con los distintos tipos de privatizaciones. Vamos. Según Feigenbaum, entonces, hay privatizaciones de tipo pragmáticas, tácticas y sistemáticas. Estas, las de acá, son las más jodidas, que las vamos a ver al final, porque quieren privatizar todo. Las tácticas justamente buscan objetivos de corto plazo. No quieren privatizar todo, sino que más que nada buscan bajar el déficit fiscal, realizar algunas reformas de ordenamiento, pero no tienen un fin de achicar el Estado por completo. Y las pragmáticas son las menos bravas de un punto de vista visual, pero de alguna forma son las que buscan bajar los costos de un servicio público, bajar los costos de funcionamiento de una municipalidad, etcétera, etcétera. Vamos entonces. ¿Dónde se aplicaron ambas teorías, o estas 3 teorías? Vamos a empezar por la primera, por las pragmáticas. Las privatizaciones de tipo pragmáticas, como ya les dije, buscan bajar algún costo. Bueno, Feigenbaum dice, en los municipios norteamericanos, en la década del 80, durante la presidencia de Ronald Reagan, cuando Ronald Reagan estaba queriendo reducir el Estado americano al máximo, muchísimos municipios norteamericanos pensaban si debían estatizar o privatizar ciertos servicios públicos. Entonces dice, pero qué locura, o sea, a nivel federal
Reagan iba para un lado y a nivel municipal, algunos municipios iban para el otro, sí. Y Feigenbaum te dice por qué. Porque existen privatizaciones de tipo pragmáticas. Las privatizaciones de tipo pragmáticas lo que hacen es, quiero bajar el costo de la recolección de residuos en mi municipio. Listo. Entonces se te sienta en el municipio y dice, vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto nos cuesta la recolección estatal de residuos? Tenemos que comprar los camiones, tenemos que contratar el personal, hacer la dirección de residuos y limpieza, bla, bla, bla. O sea, tenemos que armar todo un departamento para recoger los residuos. Eso costaría, supónganse, 100.000 millones o 1.000 millones, ¿no? Dice, listo. Ahora, recoger los residuos en Milwaukee, si lo hacemos de forma privada, ¿cuánto nos cuesta? Mirá, sacamos toda la cuenta, hacemos una licitación, nos costaría 800 millones de dólares por año. Perfecto. ¿Qué hacemos? Y privaticemos. ¿Me van siguiendo? Como la privatización pragmática mide los costos, cuánto me sale desde el Estado, cuánto me sale desde el privado, y decide dónde hay mayor ahorro para el municipio. ¿Qué pasó años más tarde en Estados Unidos con esto? Bueno, 15 años más tarde, concretamente, muchos municipios americanos hacían la cuenta y le costaba más barato prestar el servicio de recolección de residuos de una forma estatal que de una forma privada. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Compraron los camiones, contrataron el personal, etcétera, etcétera. ¿Me siguen dónde vamos? Entonces la privatización pragmática, de alguna forma, ¿qué busca? Una funcionalidad, es decir, pagar el menor costo posible. Como buscan una funcionalidad, tienen bajo cuestionamiento político. ¿Por qué? Nadie te va a decir, estás queriendo ahorrar en recolección de residuos. Y sí, te tengo que explicar mucho, sale más barato, vamos con tal proveedor. O sea, como tienen bajo cuestionamiento político, son privatizaciones más estables. Como son privatizaciones más estables, son despolitizadas. Fíjense lo que les voy a decir ahora. ¿Cambian los límites entre lo público y lo privado? Un montón. ¿Por qué? Imagínate, por ejemplo, un país como Alemania tiene 50.000 municipios. Francia tiene 40.000 municipios. Y son municipios de gente rica, o sea, son municipios en los cuales incluso sobra el dinero. ¿Me van siguiendo? Entonces, imagínate 40.000 municipios franceses o 50.000 municipios alemanes al mismo tiempo diciendo, ahora privatizo, ahora estatizo. Es decir, es un movimiento que es impresionante lo que impactaría sobre la economía. ¿Me siguen? Argentina tiene 2.470 municipios en todo el país. Imagínate todos los municipios del país diciendo, estatizo el servicio de recolección de residuos, ahora lo privatizo. Provoca un cambio entre los límites entre lo público y lo privado muy significativo. ¿Me van siguiendo? Si privatizaste todo, corriste los límites para el lado del sector privado de una forma impresionante. Ahora Feigenbaum te dice, ¿y cómo ocurren estas privatizaciones? ¿Ocurren todas de golpe? No, generalmente proceden de una forma incremental. Nunca se te da todo el mundo privatizando al mismo tiempo, todo el mundo estatizando. Siempre hay un efecto, yo copio lo que hizo fulano, Mengano copia lo que hizo el otro. O sea, poco a poco se va produciendo una cadena o de estatizaciones o de privatizaciones. Punto. ¿Se entendieron las privatizaciones pragmáticas ahí? Bueno, listo. Vamos ahora a las tácticas. Fíjense en la privatización táctica. La privatización táctica, por un lado, busca un objetivo de corto plazo. Léase, bajar la inflación, reducir el déficit. ¿Me siguen? O sea, como buscan un objetivo de corto plazo, tienen mediano cuestionamiento político. Ah, vos saliste a privatizar porque tenías déficit de caja chica, entonces te pusiste a privatizar como un loquillo. ¿Me siguen? Como tienen cuestionamiento político, tienen cierta inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Siempre va a haber gente que te reclama, vos esta empresa la privatizaste porque tenías un déficit de caja, hiciste un desastre ahí, esto está mal hecho, bla, bla, bla. Como tienen estabilidad baja, también tienen clientelas interesadas. Por ejemplo, en el caso francés, muchos empresarios que vieron que Mitterrand, que era un presidente socialista, cuando salía a privatizar, dijeron, che, vamos a apoyar a este tipo que está privatizando. Pero este era socialista, antes nos quería cobrar impuestos, no importa, ahora privatiza, apoyémoslo. Es decir, las privatizaciones tipo tácticas provocan clientelas interesadas. Luego, ¿cambian los límites entre lo público y lo privado? No, no lo cambian, te provoca el efecto del queso Gruyère. ¿Vieron el queso Gruyère que tiene como agujeros faltantes? Bueno, cuando uno privatiza con un enfoque de privatizaciones tácticas, el Estado generalmente pierde las empresas estatales que son más redituables y viables. Y las unidades del Estado que nadie quiere te las tiran por la cabeza. Por ejemplo, nadie quiere
privatizar el PAMI. ¿Me siguen? ¿A dónde vamos? ¿Quién quiere el PAMI? Es puro gasto. En cambio dice, bueno, mira, Aerolíneas Argentinas sí que, YPF la quiero también privada, qué bueno el petróleo. ¿Me siguen dónde vamos? Entonces las privatizaciones tipo tácticas provocan un efecto que se llama queso Gruyère, literalmente así. O sea, el Estado pierde sus unidades más atractivas para el mercado. Como tendría que ser, de otra forma no sería así. Es muy raro que un privado quiera hacerse cargo de cosas que den pérdida. El espíritu de lucro mueve al mercado. Bueno, y ocurren, ¿y de qué forma ocurren? Ocurren de una forma esporádica. Este tipo de privatizaciones, de tipo táctica, ocurren en contextos de achicamiento del Estado, fuerte déficit fiscal, que hay un grupo que quiera privatizar, que haya un grupo que quiera comprar empresas, etcétera, etcétera, etcétera. El caso de privatizaciones tácticas característico es Francia. Francia continúa teniendo un Estado relativamente grande, pero privatizó empresas como Air France, la petrolera francesa, privatizó Peugeot y Citroën, privatizó Telecom. Telecom era el Estado francés antes, ahora es privada. ¿Me siguen? Entonces el Estado francés se deshizo de sus empresas más redituables del Estado y las pasó al sector privado. Ahora, ¿el Estado francés es chico? No. El Estado francés continúa siendo grande. ¿Por qué? Porque las empresas estatales, al pasar a ser privadas, dejan un montón de normativas grandes en manos del sector público. O sea, cuando uno crea una empresa estatal, no es nada más crear la empresa. Creas un montón de estructura normativa que regula las compras, cómo esa empresa tiene que regular, vender, etcétera, etcétera. Cuando se va la empresa, la normativa le sigue quedando al Estado. Entonces tenés un Estado normativamente grande, por más que la empresa ya no la tengas. ¿Me van siguiendo? Bueno, esa es la privatización táctica. Ejemplo, Francia de Mitterrand. Mitterrand, con doble T. François para los amigos. Bueno, y luego tenemos las privatizaciones de tipo sistemáticas, que está en la columna 3. En la columna 3 se ve claramente la privatización de tipo sistemática. Fíjense cómo es esta. Estas son las más bravas. ¿Por qué? Las privatizaciones de tipo sistemáticas buscan objetivos de largo plazo. Tipo, yo quiero cambiar la sociedad argentina. No vengo a despertar corderos, dice el profeta Milei, vengo a despertar leones. ¿Me van siguiendo? No hablo del club de leones que pueden estar dormidos en una cena. Él dice, no, bueno, Margaret Thatcher, en la Reforma Británica, era quien lideraba el proceso de achicamiento del Estado británico. Margaret Thatcher decía, yo quiero cambiar a la sociedad británica en el largo plazo. Yo no quiero más proletarios, quiero muchos propietarios. Eso decía Margaret Thatcher en inglés. ¿Me siguen? Tenemos que tener menos propietarios y más proletarios. Bueno, es decir, bueno, busca un objetivo de largo plazo. ¿Qué ocurrió en Gran Bretaña? Ocurrió que este tipo de privatizaciones tuvo un alto cuestionamiento político. ¿Por qué? Decían, vos querés privatizar porque estás muy ideologizada, querés achicar el Estado a cualquier precio, querés privatizar todas las empresas públicas porque realmente no te importa la empresa pública y no la querés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa reforma sistemática en Gran Bretaña fue una reforma profunda, pero provocó un alto cuestionamiento político. Luego, esas reformas pasan dos cosas. Todas esas empresas privatizadas, cuando la opinión pública ve que la empresa privatizada funciona, pero tiene que pagar un costo razonable por los servicios de esa empresa privatizada, la deja privada, no cuestiona. Cuando el ciudadano promedio ve que esa empresa privatizada presta un mal servicio, caro o peligroso, esa empresa te piden restatizarla, por favor. Bueno, en el caso británico, Margaret Thatcher privatizó todos los trenes. Los trenes británicos, si bien eran deficitarios, eran uno de los más puntuales del mundo. A partir de las privatizaciones que hizo Margaret Thatcher, se les empezaban a descomponer las locomotoras, no cumplían los horarios, o sea, el servicio de trenes británico empezó a ser un desastre privado. La opinión pública británica empezó a pedir, quiero que los trenes vuelvan al Estado, y de alguna forma Tony Blair, quien asume en 1991, creo, ¿no? O un poco más, Tony Blair se escribe, termina reestatizando los ferrocarriles británicos. Ahora, por eso está ese casillerito, ¿ven el casillerito ahí que dice inestable según resultados? Inestable según resultados significa esto. Si la opinión pública ve que la empresa privatizada funciona con un costo razonable,
no se queja. Si ven que funciona con un costo elevado, se queja y te piden que la restatices. En el caso argentino se vio esto con Aerolíneas Argentinas. Si ustedes se acuerdan, Aerolíneas Argentinas se la llevó una empresa española que era el Grupo Marsans. El Grupo Marsans era el que también era propietario de Iberia. Como Aerolíneas Argentinas le competía mucho Iberia, terminaron destrozándonos Aerolíneas Argentinas. Cuando la restatizan Aerolíneas Argentinas, tenía un solo avión propio. Se la habían llevado con 74 aviones del Estado argentino. O sea, no fumaron 74 aviones, 73 aviones, aunque parezca mentira. Por eso, Aerolíneas Argentinas la pagamos ya 2 o 3 veces, la empresa por completo, les quiero decir. Bueno, sigamos. Fíjense, el casillero, buscan cambiar las bases sociales. O sea, Margaret Thatcher decía, yo quiero más propietarios y menos proletarios. Por eso nos tiene que seguir gente que sea propietaria, no tanto gente que sea empleada o de ingresos bajos. Es decir, de alguna forma las privatizaciones sistemáticas buscan cambiar el electorado. En la Argentina se vio esto en la plaza del CIDE Menem. En la plaza del CIDE Menem, que era un gobierno originalmente peronista, se van los peronistas del apoyo a Menem y viene la gente de la UCD, o sea, el equivalente a lo que es Milei hoy en día. Me siguen, mucho de esa parte de la UCD terminan luego dentro del peronismo en su versión menemista. Massa, por ejemplo, venía de la UCD. El presidente de la Cámara de Diputados venía de la UCD y termina dentro del peronismo con esta maniobra que ustedes están viendo de esos liberales que se sintieron menemistas. Ahora, después no se fueron del peronismo cuando el peronismo giraba, se quedaron adentro porque los cargos les gustaban, ¿no? El Estado será espantoso, pero si yo puedo ser ministro de algo, agarran viaje enseguida. Bueno, luego, ¿cambia los límites de lo público a lo privado? Sí. Estas privatizaciones sistemáticas la cambian un montón. Por ejemplo, Margaret Thatcher privatizó todas las empresas públicas en Gran Bretaña. Carlos Menem, el otrora justicialista, privatizó todas las empresas estatales en la Argentina. Todas las empresas estatales argentinas se privatizaron de 1992 a 1996, se privatizó todo, incluso YPF. O sea, el Estado argentino fue el único caso que privatizó su petrolera al 100%. Brasil, en la misma década, a Petrobras la privatizó en un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venían las grandes ganancias petroleras, el Estado brasileño recibía el 70% de esas ganancias. En la Argentina, cuando había ganancias petroleras, durante la década de Menem, esas riquezas se las llevaba Repsol, que estaba en España. ¿Se entiende a dónde vamos? Entonces quiere decir que este tipo de privatizaciones sistemáticas cambian los límites entre lo público y lo privado. Porque se calcula que en la Argentina las empresas que se privatizaron durante la década menemista costaban alrededor de 30.000 millones de dólares. Las privatizaron con un crédito del Banco Mundial por 300 millones de dólares. Es decir, con un crédito de 300 millones del Banco Mundial, privatizaron bienes públicos por, ¿cuánto les dije? 30.000 millones de dólares. Hasta un kiosquero se da cuenta que es negocio. Con un crédito de 300 millones, privatizaste 30.000 millones, es gol, eso te dicen. Bueno, es gol en contra del Estado argentino. De alguna forma el Estado argentino, esas empresas públicas que podían andar mal, yo no les niego que andaban mal, tenían déficit, pero una cosa es privatizarla con algún límite y otra cosa es darle, toma, acá tenés Aerolíneas, hacé lo que quieras. Y la hicieron pelota a Aerolíneas, con lo cual la pagamos 2 veces. ¿Me siguen? Entonces ese es el tema. Por ejemplo, YPF. YPF hubo que restatizarla. El tema con YPF es que no la restatizaron como sociedad del Estado, la restatizaron como sociedad anónima. El Estado argentino tiene la mayor parte de las acciones de YPF. Si se la quiere volver a privatizar, es solamente cuestión de sacar acciones de YPF y las venderse en el mercado. ¿Me siguen a dónde vamos? O sea, cuando te dicen, ¿vos vio el estatismo? No, es verso, el estatismo no volvió al 100%. Fíjense la figura por la cual fue restatizada YPF y van a ver que YPF hoy no es una sociedad del Estado. YPF es una sociedad anónima con posesión 100% estatal. Entonces atente ahí también. Porque hay muchos sectores, sobre todo el kirchnerismo, que te dicen, nosotros la restatizamos. Sí, la restatizaste, pero es una sociedad anónima. Cuidado. Así que, o sea, ahí vamos. Bueno, ¿listo? Vamos entonces
las privatizaciones sistemáticas. ¿Se entendieron las 3 privatizaciones? Pragmáticas, tácticas y sistemáticas, ¿sí o no? ¿Se entendió eso? Esos son los 3 tipos de privatizaciones. En las pragmáticas se hacen en municipios, las tácticas se hacen con un objetivo de reducir el déficit fiscal o bajar la inflación, las sistemáticas se hacen con un fin ideológico, quiero privatizar todo. O sea, yo les pongo siempre a Milei para que se entiendan en este modelo dónde está parado él. ¿Me siguen? Entonces, este es el tema, hay que privatizar todo. ¿Por qué? Porque el Estado es una porquería. Entonces es preferible que el privado tenga todo y no tenga nada el Estado. Ahí está un poco la lógica de las privatizaciones sistemáticas. Me olvidaba de explicarles el oportunismo. ¿Qué significa el oportunismo? Nunca las cosas o las medidas sistemáticas nunca se pueden llevar a cabo si no tenés un contexto que lo justifique. Eso es una gran crisis, una gran oleada inflacionaria, una caída estatal espantosa, una pandemia. Es decir, para que ocurran las privatizaciones sistemáticas, tiene que haber una crisis que la justifique. Por ejemplo, la hiperinflación de 1989 en la Argentina es la que crea el clima de privatizar a todas las empresas públicas posibles. Si vos a la gente en 1989 le preguntás en la Argentina, ¿qué quiere hacer con la empresa telefónica Entel, que da un poquito de déficit, bla, bla? Los tipos te decían, reventala, dinamitala, es una porquería. Es decir, había una concepción negativa respecto a las empresas públicas. ¿Me van siguiendo? En esa época, en 1989, la gente te pedía, privatizar, basta de tanto empleo público, basta de empresas que no funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Listo? Sí. Listo, sigamos avanzando. Y acá viene entonces el texto de Carlos Polidano, que nos escribe desde la isla de Malta y nos dice por qué las reformas del Estado fracasan, dice Polidano en inglés, ¿no? Bueno, ¿y qué dice Polidano? Polidano dice, bueno, las reformas del Estado fracasan por varios motivos que ahora te voy a explicar. A su vez, que dice Polidano también, las reformas del Estado fracasan porque tienen problemas para institucionalizar los cambios que se hicieron. ¿Se entiende? O sea, las reformas del Estado fracasan porque además de lo que vamos a ver, que no lo adelanto, además tenés problemas para institucionalizar esos cambios. ¿Me siguen? Vamos. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, las reformas pueden fracasar, te dice Polidano. Y entonces ahí vamos. Bueno, ¿y por qué fracasan las reformas? Y Polidano va al ataque. Dice, primero, por problemas de enfoque. Dice, ¿qué significa? Muy sencillo, quieren hacer reformas más grandes que lo que se puede. Es decir, cuando vos, para reformar algún área del Estado, tenés que buscar una reforma general de la sociedad, estás perdido. Me sigue el tipo, dice, si vos, para modificar el sistema de transporte en Argentina, tenés que cambiar toda la cultura de la sociedad, estás perdido, no podés. Por eso, dice Polidano, es preferible hacer reformas focalizadas. Voy a cambiar el transporte en tal región del país, o voy a cambiar el transporte de tipo ferroviario, ¿me siguen lo que dice Polidano? O sea, si para hacer una reforma tenés que reformar a toda la sociedad, estás perdido. En cambio, si tenés reformas más chicas, más focalizadas, sí se pueden hacer reformas. Entonces, ahí tienen primer factor de fracaso. Entonces, primer factor de fracaso es, quiero cambiar toda la sociedad en lugar de cambiar cosas muy concretas. Segundo factor de fracaso, porque las reformas políticas, las reformas del Estado se quedan sin apoyo político. Es decir, cuando en algunos países te dicen, sí, empezamos una reforma, toda la política está apoyando, y ves que al poco tiempo se te empiezan a borrar los que apoyan y te dejan con la reforma a mitad de camino. Bueno, las reformas fracasan porque van perdiendo apoyo político en el camino. O interferencia de las agencias, dice la Filmina. Bueno, ¿cuándo hay interferencia de las agencias? ¿Qué significa esto? Muchas veces, cuando vos haces una reforma, los que te dan los créditos para hacer la reforma son los organismos como el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario. Muchas veces esos organismos ponen ciertas exigencias que lleva a que esas reformas fracasen. ¿Me siguen? O esas reformas se hacen, por ejemplo, de una forma que no sirven a la comunidad. Les doy un ejemplo. Es en Angola, la Agencia de Desarrollo Europea
les pagó un ministerio de medio ambiente de pe a pa a los angoleños, y los principales problemas que tienen los angoleños no pasa tanto por el medio ambiente, pasa que recaudan mal impuestos, tienen un montón de guerrilla, corrupción, es decir, las agencias europeas interfieren de acuerdo a lo que ellos creen que es el problema. Y esto se soluciona con un buen ministerio de medio ambiente. Angola tiene un ministerio de medio ambiente y sigue siendo un país espantoso. ¿Me van siguiendo entonces de alguna forma? Porque estas agencias interfieren y llevan la pelota para otro lado. Entonces las reformas fracasan. ¿Por qué? ¿Perdieron apoyo político o porque las agencias entendieron mal? Las agencias, le hace BID, Banco Mundial, entienden el problema mal y van para otro lado. Y luego, que esto es lo más importante para ustedes, las reformas fracasan porque fracasa la comunicación con las segundas líneas de la estructura burocrática. Es decir, los ministros y los secretarios de un ministerio tienen una agenda de tipo política, mientras que los directores y jefes de departamento tienen una agenda más empírica, están más cerca de la base. Con lo cual, dice Polidano, si hubiera más negociación entre los niveles políticos y los niveles operativos en las organizaciones, tendríamos menos fracaso de reforma. Pero hay gente que dice, pero si los políticos tienen que negociar la reforma con los directores, significa que las reformas van a ser mucho menos profundas de lo que tendrían que ser. Por supuesto, te dice Polidano, pero van a ser reformas más aplicables, porque un director entiende perfectamente cómo funciona la realidad, mientras que un ministro a veces está un poco alejado de la realidad. Entonces las reformas fracasan porque no se negocia la primera línea del organismo con las segundas y terceras líneas. Punto. Y luego viene el punto más concreto. Las reformas fracasan porque no le solucionan los problemas cotidianos a la gente. Ninguna reforma se puede estabilizar si vos no le enseñás a la gente que le solucionás tal problema. Les doy el ejemplo de la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE, cuando nació, había un montón de gente que le desconfiaba. Dicen, van a saber a dónde voy, pueden robarme la tarjeta, me puedo atragantar con la tarjeta tiene magnetismo, me puede provocar diarrea la tarjeta. Bueno, había un montón de boludeces con la tarjeta, esto que el otro. Pero poco a poco la tarjeta SUBE fue demostrando su utilidad. Poco a poco la gente vio que dice, che, está bueno esto, puedo viajar hasta sin plata, e incluso los días que no tengo plata, la tarjeta SUBE me da cierto crédito. Y la puedo cargar aquí y allá. Está perfecta la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE se institucionalizó. Ahora vos le preguntás a la gente, ¿por qué se enamoró de la tarjeta SUBE? Y me solucionó un montón de problemas. ¿Me sigue? Entonces las reformas se institucionalizan cuando le solucionan algún problema a alguna gente, a alguna parte de la sociedad. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Entonces ahí tienen las 4 formas de por qué fracasan las reformas. Y luego vamos a las conclusiones. Entonces existen distintos tipos de privatizaciones y varían, bueno, esto ya lo vimos, tácticas, pragmáticas, sistemáticas. Luego, las privatizaciones tienen consecuencias políticas. Cuando uno privatiza, estás cambiando el poder, estás beneficiando a otros grupos, estás cambiando el poder de un lado al otro. Bueno, luego, el apoyo político es fundamental para hacer reformas. En el caso de Gran Bretaña y Nueva Zelanda, tuvieron apoyo político permanente y eso las transformó en reformas, como dicen los libros, y entre comillas, exitosas. Pero también se observa que las reformas exitosas se dieron en estados que tenían una buena capacidad institucional. ¿Me siguen? O sea, los países latinoamericanos, a lo sumo, tienen un estado de una capacidad intermedia. O sea, las capacidades institucionales de otros estados son intermedias. O sea, mi juez es medio choto, mi policía es medianamente temible, ¿me van siguiendo? Mi ministro es medio pirata, etcétera, etcétera. O sea, nuestro sistema tiene una capacidad institucional intermedia. O sea, el típico estado latinoamericano, ojo, tenés estados latinoamericanos que son impresentables, como Nicaragua, cosas así, y tenés estados latinoamericanos un poquito más presentables, como solía ser Argentina, solía ser Brasil, Chile también. ¿Me siguen? Eran estados que tenían una capacidad estatal un poquito mayor. Ahora, comparás un estado latinoamericano de los buenos con un estado, por ejemplo, nórdico, y te agarras la cabeza.
Me siguen, dice, uy, mirá todos los servicios que tienen estos tipos, mirá la calidad de atención al público que tienen, mirá la calidad de esto y el otro aquello, y comparás con América Latina y decís, esto es malo, muchachos, bueno, hay que mejorarlo. O sea, los estados latinoamericanos tienen una capacidad institucional intermedia para ser buenos, ¿no? Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, que los estados que hicieron reformas exitosas, según los libros Gran Bretaña y Nueva Zelanda, tenían una capacidad institucional más alta que los estados que hicieron reformas fracasadas o intermedias, como el caso argentino. O sea, la reforma del Estado argentina yo no la pondría como un fracaso completo, la pondría como algo intermedio. Fue una reforma de tipo intermedia. Bueno, y ahí en la Filmina dice, en los casos de reformas fracasadas, se observa que el Estado era más débil. Allá donde tenías ese Estado débil, para reformarse, tuviste reformas espantosas. Ahí donde tuviste estados con mucha capacidad institucional, tuviste reformas, digamos, más exitosas. Bueno, a ver. En el caso de América Latina, se observa un camino intermedio, tal cual les dije antes, ¿no? Y el grado de éxito depende del grado de qué tan consolidado está su estado. Y como síntesis, los estados que mejor se reformaron eran los que tenían un estado mejor formado. Y luego, bueno, esto ya se los dije, listo. Vamos, esperen que dejo de... Bueno, ¿ya salimos de la filmina? Sí, estoy sin compartir. Bueno, así que entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Para que sea una idea. Vimos de alguna forma dos textos. Que el texto de Polidano, con que se acuerdan lo que dice en la filmina, cuando yo le dije, Polidano, ¿por qué fracasan las reformas? Ahí está el texto de Polidano. No sé si se los puse en la bibliografía el texto de Polidano, no me acuerdo ahora. Creo que no. Bueno, el texto de Polidano lo tienen solo de filminas, pero sirve porque tiene la típica pregunta de Polidano, es ¿por qué las reformas fracasan? ¿Me siguen? Así que ahí estudienlo, eso. Así que bueno, ahí tienen un poco, ¿qué vimos entonces? Que las privatizaciones implican una teoría detrás, que esa teoría, si es hostil, me lleva a hacer reformas duras, si esa teoría es amigable, hago reformas negociadas, que las reformas del Estado en América Latina se inspiraron en los modelos hostiles. Las reformas del Estado en América Latina, que esto me olvidé decirles, fueron financiadas por el FMI, Banco Mundial y el BID. Bueno, ¿dónde están el FMI, el Banco Mundial y el BID? Les voy a dar en el barrio José Ignacio Rucci, en Washington o en Brasilia. ¿Dónde están esas tres organizaciones? A ver, Washington. en Washington, ahí está. ¿Me siguen? Entonces, estaban en Washington esas organizaciones contratan gente que es tecnocrática, que acá vamos a ver la tecnocracia, en una clase más adelante van a ver la tecnocracia, y las tecnocracias implican una mirada economicista muy técnica, utilitaria, ¿me siguen? Buscan nada más que la idea de mercado, se olvidan de los pobres. O sea, la tecnocracia tiene algún problemita. Bueno, esas tecnocracias son las que te daban el crédito para reformar tu Estado. ¿Me siguen? Ese crédito de 300 millones de dólares que dio el Banco Mundial, dijeron, mira, te doy para que privatices todas tus empresas públicas. Y no les importó que quedaran pueblos sin comunicación en el interior, no les importó que quedaran pueblos con 80% de desempleo, como pasó en Tartagal, Salta, donde ICF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, empleaba, ¿me siguen? O en Río Turbio, ¿me siguen? Había 80, en algunos pueblos del interior, la empresa estatal daba empleo al 80% de la gente. Al haber privatizado todo eso, mucha gente voló, muchas ciudades, muchos pequeños pueblos del interior estuvieron incomunicados aún hoy por el tema de haberle sacado el ferrocarril. ¿Me sigue? Entonces hay un montón de cosas, resultados negativos. Bueno, pará. Entonces, esas agencias como el BID, Banco Mundial, el FMI, te financiaron créditos para que hicieras la reforma al estilo sueco, que era incremental, o al estilo británico, que era de choque. ¿Cuál se cree que nos pagaron? La de choque. ¿Me siguen? O sea, tipos te decían, yo te doy la plata si haces esta reforma rapidita, ¿no? Y ahí fue, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero decirles. Yo ahora no vengan a decir, Esteves dice que no se puede privatizar. No, yo no te digo que no se pueda privatizar. Tenés que tener en claro el objetivo, tenés que tener a quién se afecta, a quién no.
O sea, siempre privatizar se puede si tenés los cuidados necesarios de a quiénes perjudicamos con esto. Mira, quedan 10.000 tipos sin laburo. Listo, vamos a subsidiarle un buen salario por un tiempo, los recapacitamos, o de alguna forma le asignamos plata para que no quede. ¿Me siguen a dónde vamos? O sea, no hay por qué generar heridos con las privatizaciones. Este es el tema. Bueno, para mí ahí está un poquito lo que quería decirles. ¿Qué es lo importante de todo esto? Por ejemplo, tienen que saber las dos culturas que hay, una cultura que reclama más Estado, una que reclama menos. Tienen que saber las tres teorías, cuáles son, por qué creció el Estado. Tienen que saber los puntos en común que tienen las dos teorías, las tres teorías o las dos teorías. Tienen que saber también, me sigo, por qué las reformas fracasan. Y tienen que saber los tres tipos de privatizaciones. Tácticas, primero pragmáticas, después tácticas y después sistemáticas. ¿Está? ¿Se entendió? Creo que hoy estuvo bastante claro el tema, así que... Pero bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, listo, vamos a hacer esto ya. Entonces quedamos Profesor, disculpe, sobre el martes. el martes. Yo entré al link y no da para inscribir nada. Sí para descargar el libro, yo me lo descargué, pero no hay para inscribirse. Ahora te lo mando con el link. Ahora lo vuelvo a mandar a esta chica, Milagros, te vuelvo a mandar el coso como corresponde. ¿No está la foto del expositor y abajo hay un link para darle... ¿Me seguís? No, está la imagen de la invitación así institucional de No hay la link. facultad y después el link te lleva a la página donde está para descargar el libro. No, las dos cosas. Ahora le vuelvo a mandar a esta chica Milagros, despreocúpate. Milagros, te voy a reenviar eso con el link. Solo el libro está. Bueno, ahí está. Entonces, Erika, ahí va, le pasamos a esta chica Milagros de nuevo para que lo copie. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? ¿Listo? A ver, espera que lo hago ahora. Total, son 2 minutos. Son 2 minutos y me quedo tranquilo de que lo hicimos bien. ¿Eh? Es muy importante que estén, muchachos. Pero acá está, se lo pasé bien a ella. Se lo voy a pasar de nuevo. Pará. Compartir. Ahí fue. Milagros, ¿estás ahí o se fue esta chica? Milagros, ¿estás ahí? No está Milagros. Bueno, vamos a otro. Voy a copiar otro celular y lo ponemos. Profe, Sí, Mande. tiene que tener en cuenta que si hay algo escrito en la imagen sí. y usted pone reenviar, se va a reenviar solamente la foto, no se va a reenviar lo que dice abajo de la imagen. Eso, por eso hay que buscar compartir, ¿no? ¿Me siguen? ¿La imagen tiene tiene puesta algo de una descripción abajo también? Sí, tiene un link abajo. Ah, claro, entonces se pasó la imagen sola y no se pasó el link. Entonces Bueno, lo que tiene que hacer es copiar el link y mandárselo. compartir. Se lo compartí a esta chica ya. Esperen, voy a buscar. Denme un minuto, voy a copiar otro mail de ustedes, ¿les parece? ¿O quiere que se lo mande al mail de alguno también? ¿Me copian el mail de alguno acá? A ver, ahí va, González. Déjame ver. Ya te lo mando, González, ahora. Aguantame un cachito. González Cecilia RP. González Cecilia RP arroba gmail. Ahí te lo envié, Cecilia. Decime, Perfecto. Ahí ¿llegó? me fijo. Ahí me fijo. Fíjate, Cecilia, y acordate fíjate que esté el link abajo, abrilo, abrí la imagen, por favor. Perfecto, ahí me fijo. ¿Y alguno más quiere que le mande esto? A ver, me dice que no te encontró. ¿Lo recibiste, Cecilia, o no? No, Probá. todavía no lo recibí. Bueno, me parece que me rebotó. Esperá.
Bye de nuevo. Estuvo muy bien el que me dijo eso que copiar. Pásenme otro email de ustedes, por favor, así pongo varios. Jiménez Rey, ahí va. Es que, ¿sabes que lo quise? No me lo copia en el Classroom. Ya probé. Aguantá, Jiménez Rey 08 arroba gmail.com. Va a ir también a otro más, se lo voy a mandar. Nicolás Ovico, ahí te mando. Nicolás.sovico. Esto es en vivo y en directo, es espectacular esto. Nicolás.sovico arroba gmail.com. Bueno, estimada gente, ahora se los mandé a Sovico y a Jiménez Rey. ¿Me dicen si les llegó con un link abajo? Ahí está, Jiménez Erika, decime, ¿te llegó con un link abajo para inscribirte? ¿Sí? Bueno, eso es lo que hay que pegar en el WhatsApp, y tal cual dijo, ¿quién fue el que nos dio la idea brillante de que hay que ver, hay que darle compartir y que se vea qué pasa con el link? Yo, profe, le había dicho, justamente. Bien, Sovico, felicitaciones. Listo, ahora no hay excusas. ¿Pueden pegar eso en el WhatsApp? ¿Ahora se animan a hacerlo y me dicen si lo recibieron con el link? Sí, ahora lo pasamos. Listo, dale, Sovico, mandalo ya y así me dicen si lo reciben, ¿no? Ahí lo pasó Erika. ¿Listo? O a ver la teleplatea que recibe cosas. Me dice si reciben la foto de la charla. Sí. Ahí lo abrí y dice inscribirse todo. ¿Listo? Sí, ahora sí se puede. Éxito. Bueno, listo. Llegamos a la luna. Estos son, les felicito. Un triunfo tecnológico tuvimos hoy. Bueno, los espero el martes. Miren que va a estar el flaco con nosotros. Vengan bien peinados. Así que tenemos gente. Vení, peinate que viene gente. Había un grupo que se llamaba así. Así que los veo y el libro lo tienen ahí. Traten de leer, aunque sea 2 hojas del libro. Así alguno le hace alguna pregunta. En la página 8 usted dice tal cosa, ¿no? Justo le estaba por preguntar eso, si se le podía hacer preguntas. Claro. Alguna hay que hacerle. Así que está perfecto. Y acuerden que se quedó contento con nosotros porque fuimos los primeros en invitarlo. Entonces eso tiene un valor. Me sigue que vos le dejes un buen recuerdo a algún personaje así. El día de mañana te lo cruzás, yo lo vi en tal conferencia en Lomas, etcétera, etcétera, te puede servir de algo. Nunca se sabe, nunca se sabe. O sea, por eso obrar bien siempre deja un buen recuerdo en la gente de bien, ¿no? A los turros, por más que obres bien, no le dejas ningún recuerdo. Pero a cierta gente de bien dice, mira, este flaco fue una conferencia mía, ¿qué querías? Mira, vengo a dejar un currículum, a ver, pasa, te escucho. ¿Me siguen cómo es el tema? Siempre predispone bien, por eso estos temas, esto se llama capital social, ¿no? Eso es desarrollar capital social. Vos vas a ver hoy el martes van a ver al número 3 del Ministerio de Economía. Algo quiere decir, ¿se entiende dónde vamos? Y por eso es bueno que lo tengan acá, lo veamos, que él hable, que hagan alguna pregunta, y listo, ¿Listo? Y también para putearlo sirve. Hoy estuvo, es hijo de puta, mira lo que quieren hacer, ¿viste? Por lo menos tenés para putear después con fundamento. Y lo puteás en una mesa de amigos, este desgraciado yo lo vi, lo trajeron un día, etcétera, etcétera. ¿Les parece? Sirve para 2 cosas. ¿Listo? Bueno, de mi lado nada más. Buen fin de semana y listo. Chao. Gracias, 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 buen fin de semana. Nos vamos con Rock.